Es decir, ¿alguien sabe qué es un sinsitio? Yo no. Un sinsitio se refiere a que todo el músculo cardíaco funciona como uno solo, como si fueran una sola, este, un solo elemento. Es decir, el músculo cardíaco está conformado por millones de células, pero todas esas células trabajan como si fueran una sola. A eso se le llama sinsitio. Por ejemplo, el músculo esquelético, perdón, mal ejemplo, el músculo liso también trabaja como sinsitio, porque todo su intestino es uno mismo, pero a la vez está formado por millones de células. ¿Cómo se da un sinsitio funcional? Se da a través de uniones moleculares que se desconoce como discos intercalares. Los discos intercalares, ¿qué son? Bueno, son las llamadas uniones tipo gap, o los van a encontrar en los artículos como gap junctions, que son literalmente canales que comunican a una célula con otra, de tal manera que entre una célula y otra no se pierde conductancia de iones y por ende tienen el mismo potencial eléctrico. En general, vamos a ver que hay dos cardiocitos, dos tipos de células musculares cardíacas, el llamado cardiocito de trabajo y el llamado cardiocito de conducción. El de trabajo, como tal, es el que se encarga de bombear la sangre para el organismo, en tanto que el de conducción es el que se encarga de decirle al de trabajo cuándo contraerse. Es el llamado marcapaso. Estoy seguro que todos hemos escuchado lo del marcapaso, ya sea porque algún abuelito o algún tío tiene un marcapaso, pero fisiológicamente tenemos uno, y eso los estudiaremos en prácticas posteriores. Entonces, en esta imagen tenemos lo que les decía, que esto es una gap junction, que está conformado por proteínas que funcionan como canales, las llamadas conexonas y conexinas, que como pueden darse son literalmente piscinas o canales que comunican a la célula A con la célula B, y que pueden estar abiertas y cerradas. En el caso del músculo cardíaco, como es un sinsitio, está conformado por canales abiertos. Y si viéramos una laminilla histológica, un corte microscópico con el microscopio óptico de un pedacito de corazón, obtendríamos esto, los llamados pantaloncitos, que esos pantaloncitos son el músculo cardíaco. Como se fijan, son varias células. ¿Cómo lo sé? Porque aquí tienen ¿cómo se dice? Sus núcleos. Cada un núcleo es una célula, pero si se fijan, son varias fibras, a veces hay dos, tres por una. Entonces, ¿es por qué? Porque todo un sinsitio están conectadas por estas líneas que son los discos intercalares, que ya visto desde el punto de vista molecular, pues es lo que conocemos como el gap junction, ¿no? Entonces, el cardiocito de trabajo, que es el que vamos a ver para esta práctica, la de conducción va a ser para la siguiente, va a ser el encargado de realizar la contracción del corazón. Yo sé que todos hemos visto o escuchado un corazón que se escucha tic, tac, tic, tac, tic, tac, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. La sístole es la contracción del corazón, la diástole es la relajación del corazón. Al igual que el cardiocito de trabajo, prácticamente es igual que cualquier neurona o que cualquier músculo esquelético normal, con un potencial de menos 90 a más 20. Y durante su potencial de acción tiene cuatro fases, que las vamos a ver aquí. La fase 0, que es la despolarización inicial, en donde se despolarizan por canales de sodio de menos 90 a más 20. Después se cierran los canales de sodio y una repolarización, luego la fase de meseta por calcio y luego la repolarización por potasio. Y bueno, una imagen dice más que 1000 palabras. Este es el potencial, como se ve el potencial de trabajo de una célula cardíaca en un registro fisiológico. Tenemos aquí la fase 0, que es la de canales de sodio. Los canales de sodio se activan por una señal de voltaje. Se activan desde su potencial de menos 90 hasta más 20. Esos canales de sodio, como ya sabrán, solo son activados por un cierto tiempo y luego se inactivan, generando que vuelva parcialmente a la normalidad, que es la fase 1 de repolarización inicial. Sin embargo, en este momento se activan otros canales de calcio que también son dependientes de voltaje y se activan con voltaje positivo. Entonces, eso va a hacer que el calcio, como tiene carga positiva, esté entrando dentro de la célula,
lo que genera esta meseta, en la cual se va perdiendo voltaje, pero de una forma más lenta. Después esos canales de calcio se cierran y se abren los canales de potasio que sacan el potasio de la célula, se vuelve más negativa y regresamos a un periodo de repolarización secundaria. Después actúa la bomba sodio-potasio ATPase y regresamos al punto 4, que es el potencial de reposo normal. Estas 4 fases ocurren cada 250 milisegundos, que es prácticamente un ciclo de contracción cardíaca. Por su parte, el cardiocito de conducción, el que les digo que es el encargado de iniciar y transmitir el impulso eléctrico, tiene un potencial diferente, un potencial que llamaron Fonny. Muchas veces la gente piensa que es por divertido, pero en realidad no, es porque en inglés Fonny es como decir raro. Y es raro porque precisamente es la única célula excitable que tiene un sistema de conducción de esta manera. Por eso es rara, por eso se le conoce como corriente Fonny. Comenzamos desde que su potencial de membrana es de tan solo menos 55 milivoltios. Luego con el sodio llega al canal de disparo, luego se abre calcio, luego potasio. Igual, la imagen dice más que 1000 palabras, un potencial de menos 55. Aquí se activa un canal de sodio voltaje dependiente hasta menos 50. Aquí actúa el calcio, que es positivo, entra al interior de la célula y se da la despolarización y luego la repolarización se hace con el canal de potasio. Por eso es Fonny, porque prácticamente el calcio, en lugar de mantener el potencial, lo inicia estrictamente hablando. Y tomando una imagen comparativa, tendríamos esto, precisamente la diferencia entre el potencial Fonny y el potencial del cardiocito de trabajo normal. Muy bien. Entonces es por eso que tenemos el sistema de conducción del corazón, que va desde el nodo SA, fibras interauriculares, nodo AB, haz de His derecho-izquierdo y fibras de Purkinje. Esto se refiere precisamente a los que son los cardiocitos de conducción, que como pueden ver es el marcapasos del corazón. Estos numeritos son unidades en milisegundos y vean cómo aquí es el tiempo cero y alcanza el resto del corazón hasta los 0.22 segundos. Es porque este impulso que inicia aquí en el nódulo SA tiene que transmitirse con ciertos retardos hasta todo el resto del corazón. ¿Por qué con ciertos retardos? Porque primero se contraen las aurículas para que pase la sangre de aurícula a ventrículo y luego se contrae el ventrículo para que salga ya sea a la arteria pulmonar o a la arteria aórtica. Igual no vamos a andar mucho en esto porque no les corresponde tanto a ustedes. Pero era lo que les decía, esta es otra gráfica que compara lo que les decía de una corriente Fonny con una corriente con la contracción del músculo cardíaco como tal. Les vamos a ver las maniobras de trabajo. Esto es el sistema de registro, la disección del corazón. No voy a andar mucho porque eventualmente les voy a mandar un video en donde se muestra. De hecho, ya no sé si recuerden la práctica de potencial de acción compuesto. Ahorita les voy a mandar la liga donde aparece el video para que vean cómo se disecciona un nervio, para que vean cómo se ven las maniobras paso a paso. Y también hay en ese video que preparamos una bonita discusión de los temas, también para que les ayude a estudiar y les sirva para su futuro examen. Entonces, generalmente ya sé que el protocolo dice que tortuga, pero es muchísimo más sencillo en la rana. Primero porque las ranas son más fáciles de conseguir. Llevamos varios años ya, unos 5 o 6 años sin que se trabaje con tortuga. Y aparte las ranas son muy, al ser, anfibios, son muy nobles a los cambios de temperatura. Entonces, nos ayudan bastante. Este es un corazoncito de una rana en in situ, es decir, dentro del organismo de la rana. Esta telita blanca que parece pegajosa es el pericardio, que es una capa protectora del corazón. Y aquí tenemos al corazoncito. Lo que hacemos prácticamente es colocar el transductor de fuerza con un hilito hacia el corazón. Aquí se ve más claramente, aquí está el corazoncito de una rana y aquí está el transductor de fuerza. Igual esta presentación ya se las preparé con audio también para cuando quieran estudiar con un poquillo más de calma, lo podemos ver. Y esta es la diferencia que hay entre un corazón de rana
y un corazón humano. El corazón de humano obviamente es más evolucionado, somos la parte más amplia o más en la cumbre de la evolución. Entonces tenemos un corazón perfeccionado en cuatro cámaras, dos aurículas, dos ventrículas, la derecha para la circulación pulmonar para que se oxigene la sangre y la roja con la circulación sistémica para que nos llegue la sangre a todo el organismo. En tanto que la diferencia más notable con el de una ranita y cualquier otro anfibio es que el corazón está dividido únicamente en tres cámaras. Si se fijan en el ventrículo, es una sola cámara, lo que hace que nos genere o que se genere un cortocircuito. ¿A qué se refiere un cortocircuito en términos de fisiología cardiovascular? No quiere decir que se va a incendiar ni nada por el estilo, como un cortocircuito eléctrico, sino que se refiere a que la sangre oxigenada se mezcla con la sangre sin oxigenar, generando que se pierda oxígeno y por ende tengan menor cantidad de oxígeno, menor cantidad de saturación de oxígeno a nivel. Por ejemplo, el humano tendría una saturación normal de entre 94 a 98, 99 y las ranitas posiblemente tengan menos por este cortocircuito fisiológico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al momento de montar ya todo y habiendo repasado un poquillo la teoría, es registrar la sístole, la diástole y el ciclo cardíaco. Recordando que el ciclo cardíaco se define como la sístole con la diástole. Les decía, la diástole es la relajación del corazón. Ocurre cuando el músculo cardíaco se está relajando. Es decir, lo mismo que pasaba en músculo liso, lo que les decía, las proteínas cerca, recapturando calcio, es prácticamente muy similar. En tanto que la sístole es la actividad eléctrica, o más bien actividad de troponina, tropomiosina y todas esas actividades del músculo cardíaco. Eh, bueno, no les pongo como tal la imagen porque como tiene mi voz, se va a escuchar mi voz dos veces, entonces, pero no se preocupen. Eso era lo que les decía, cómo se ve un ciclo cardíaco. El ciclo ciclo, perdón, se me trabé. El ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. Aquí ya está les puse la etiquetita de cuánto duró cada uno. A ver, ¿alguien me puede decir qué es a primera vista lo que notan de este registro? Que el ciclo cardíaco es irregular, o sea, uno dura más que el otro. No, todos los ciclos cardíacos duran lo mismo en este caso. Ah, ya, perdón. Que la diástole es más larga que la sístole. Exactamente. Y lo vimos en músculo, porque es más larga la diástole que la sístole. Ay, no agarré la onda de eso. ¿Alguien más que se acuerde? Lo vimos en la clase pasada. Porque la diástole tarda más en relajarse que en contraer. Ajá, porque recuerden que la relajación es un proceso pasivo, se da únicamente por diferencia de concentraciones, en tanto que la sístole es un proceso activo que gasta energía, que va en contra del gradiente y eso es más rápido que algo pasivo, que algo que no gasta energía. Y en total un ciclo cardíaco dura 1.37 segundos en esta ranita en particular. En un humano, el ciclo cardíaco dura aproximadamente 0.83 segundos, de tal manera que ya obtenemos que la frecuencia cardíaca es de entre 60 a 100 de forma normal. Entonces, la frecuencia cardíaca es precisamente la cantidad de ciclos cardíacos que hay en un minuto. Entonces ya vimos lo que pasa, que la sístole, la contracción, yo les decía, el proceso activo, la diástole, la relajación, el proceso pasivo. Igual en el video que está preparado dentro de estas diapositivas y el que próximamente estará en YouTube, también ya estará explicado ya con el proceso molecular más a profundidad. Entonces eso era lo que teníamos que ver en la maniobra 1, el ciclo cardíaco. Muy bien. Incluso si se fijan, aquí, bueno, la morfología es un poquito más redondita, pero estrictamente hablando se respeta un poquito la morfología de esta.
con un poquito, más bien se vería más bien como esta, con un poquito más de imaginación, en donde claramente se ve que la relajación dura más que la contracción. Lo siguiente es medir lo que les decía, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Que la frecuencia cardíaca, les decía, la cantidad de ciclos cardíacos por segundo. ¿Cómo se registra? Bueno, para un humano se puede registrar de varias formas. Generalmente la registran con el pulso, pero eso está, no es del todo correcto, ya no, porque por alguna alteración de las arterias periféricas puede meterte ruido y no darte un registro adicional. Entonces, generalmente la forma en la que se cuenta la frecuencia cardíaca es poniendo tu oreja o de preferencia un estetoscopio sobre el corazón y contar las veces que late en un minuto. Lo ideal es que lo hagan en un minuto, pueden hacerlo en 30 y multiplicar por 2, o hay quien incluso lo cuenta en 15 y lo multiplica por 4. Los valores normales, les decía, como mucho depende del tamaño de la persona, la etnia y todo eso, se llegó a un consenso en el cual se dice que la frecuencia cardíaca en un humano cualquiera normal es de 60 a 100. ¿Por qué? Porque también hay condiciones en las cuales son fisiológicas y el corazón late más rápido. Por ejemplo, ahorita que están en reposo sentaditos, yo creo que su frecuencia debe estar entre 60 y 65 por ahí, pero si ustedes si estuviéramos en presenciales, si estuvieran apenas llegando al salón en la carrera porque llegaron tarde, pues su corazón estaría latiendo más alto, incluso por encima de los 100. Es por eso que hay un margen tan grande entre los 60 y los 100. En el Biopac, ¿cómo se registra? Se registra con BPM, que literalmente significa beats per minute, es decir, latidos por minuto. Y la fuerza de contracción, igual que como todo músculo, se mide con PAP, porque todo músculo tiene una tensión basal. Ya habíamos creado que las tensiones basales eran importantísimas para que el músculo no se desgarrara y fuera inútil. Y en un órgano que es el primero en funcionar y el último que funciona cuando te mueres, es bastante importante que haya una tensión que haga que el músculo sea capaz de aguantar. De hecho, a menos de que te infartes o tengas alguna patología coronaria por comer mucha grasa o lo que sea, el corazón no se desgarra, no se lesiona, no es como el esquelético que se contractura, nada de eso, no se tetaniza tampoco. Ahorita vamos a ver también por qué el corazón no se tetaniza. Entonces ya viéndolo, lo que tenemos que hacer es registrar un minuto, que es el ciclo cardíaco, y contamos de un pico a otro pico. Y de ese pico a otro pico utilizamos la herramienta de bits por minuto, que en este caso es de 46. ¿Por qué es de 46? La explicación es sencilla. Les decía, a diferencia de los mamíferos, los anfibios no regulan su temperatura. Nosotros regulamos nuestra temperatura gracias al hipotálamo, que es una región cerebral. Este, las ranas no, las ranas regulan su temperatura literalmente exponiéndose o no al sol. Entonces, por termodinámica, según Clockner, me parece que es la ley cero o la primera ley de la termodinámica, prácticamente por razones físico-químicas, a menor temperatura, los átomos se mueven a menor velocidad. Entonces, si aquí estamos hablando de átomos de calcio, bueno, estrictamente hablando de iones de calcio, de potasio, de sodio, y lo tenemos a una temperatura que no es la fisiológica de la rana, baja la temperatura y por ende bajan todas las funciones. Por eso la frecuencia está en 46. Si fuera una rata, a lo mejor estaría en sus 250 habitual, el conejo en sus 400 habitual, o si hubiéramos utilizado un corazón humano, en sus 60-100 habituales. Luego la fuerza de contracción la medimos, les digo, con la herramienta de pico a pico y nos da una fuerza de contracción de 1.4 gramos. Eso era lo que teníamos que hacer en esta maniobra. La siguiente era la ley de Frank-Starling, que ya la habíamos visto anteriormente, que era ir registrando ciclos cardíacos, luego ir aumentando con el tornillo de tensión y así observar, bueno, ¿qué era lo que debemos observar? ¿Qué pasa en un músculo cuando aumentas la tensión basal? ¿Alguien se acuerda? También lo vimos en la clase pasada. Aumentaba también la fuerza de contracción. Exacto. ¿Y a qué se debía?
¿Alguien se acuerda a qué se debía que entre más tensión tenga un músculo se contrae más fuerte? No era como la repetición de la fuerza, no sé si lo estoy diciendo bien, no me acuerdo bien. No, acuérdense que es por razones físicas. Entre más tensión haya en un músculo hasta límites fisiológicos, se separa más la actina de la miosina en la sarcómera. Al separarse más, se genera más distancia. Y al tener más distancia, se genera más fuerza. Entonces la explicación es prácticamente física clásica de Newton. Por eso, a mayor tensión, mayor fuerza de contracción, que es precisamente lo que dice la ley de Frank-Starling. Que era lo que les decía, incluso aquí ya les puse hasta un cuadrito para ya no la tenían tanto con el registro, pues aquí ya hasta les puse, ya medí manualmente cuánto era y vean cómo conforme fui dando cuartos de vuelta en cada uno de los puntos, fue aumentando la tensión en reposo, que estaba inicialmente en 0.52 y se llevó hasta 2.51. Permítame tantito, me habla mi jefe. Muy bien, chavos, perdón, me habló mi jefe de laboratorio de investigación de trabajo. Bueno, les decía que aquí ya les había puesto la tensión de reposo, cómo fuimos aumentando, y luego cómo precisamente la fuerza de contracción también fue incrementando. Entonces tenemos esta relación en la cual la línea azul es la tensión y la línea roja es la fuerza de contracción y cómo a mayor tensión hay mayor fuerza de contracción. A eso se lleve la ley de Frank-Starling. Sin embargo, algo curioso que ocurre es que si a la vez incrementamos la tensión y la frecuencia cardíaca,
Es decir, en experimentos diferentes. En uno aumentamos la tensión. En otro experimento lo que hacemos es estimular al nervio al músculo cardíaco, al corazón. Lo estimulamos para que lata más rápido. Y conforme más rápido lata, el corazón va a tener una menor fuerza de contracción. ¿A qué se debe esto? A que como está latiendo más rápido, la relajación es parcial. Por lo tanto, no quedan los nutrientes suficientes o más bien no se da el proceso de relajación completo para obtener una contracción satisfactoria. Esa es la explicación por la cual a más frecuencia cardíaca hay menos fuerza de contracción, porque late más rápido y los procesos no se hacen como debería de ser. A continuación vamos a hablar acerca de la estimulación vagal. La estimulación vagal que forma parte del sistema nervioso parasimpático. Antes de hablar del sistema nervioso parasimpático, les hice como copié estos esquemitas de internet, porque sé que no han llevado como tal anatomía, entonces para que entendamos que este sistema nervioso parasimpático. La porción simpática parasimpática pertenecen al sistema nervioso autónomo y siempre van a estar conformadas por una neurona preganglionar, un ganglio y una neurona postganglionar. Esta neurona postganglionar es precisamente la que va a llegar al órgano final, por ejemplo el corazón, una glándula, el músculo liso, etc. El ganglio simpático, que les digo que es donde hacen una sinapsis, el simpático están muy cerca de la médula espinal, es decir, los simpáticos están prácticamente a unos 5 centímetros de la médula espinal en un humano, en tanto que el ganglio parasimpático es más largo, está hasta junto, pegadito al órgano. Esa es una diferencia anatómica. En los ganglios en ambos casos se activan por acetilcolina, en tanto que lo que cambia es el neurotransmisor efector, que en el caso del simpático es la noradrenalina o adrenalina, cualquiera de las dos actúan de la misma manera, o la acetilcolina, en el caso de la parasimpática. Esto era precisamente lo que les decía, que el sistema nervioso parasimpático lo vamos a encontrar a nivel craneal y sacro, es decir, en las partes cervicales y en las partes sacras de la médula espinal, y el sistema nervioso central en la parte toracolumbar, torácico-lumbar, que va a funcionar con con noradrenalina. Llega al ganglio y luego secreta noradrenalina. Esto de la médula suprarrenal no le hagan mucho caso. Entonces, a nivel efector, tenemos que en ambos casos el ganglio, que en donde hace relevo la información sináptica, en ambos casos se activa por acetilcolina, activando un receptor nicotínico. No es el 2, me parece que es el 3. Hay muchos receptores nicotínicos. En tanto que el efector es diferente, porque hay receptores adrenérgicos y receptores de acetilcolina. En el caso del corazón vamos a tener los receptores no de acetilcolina, no de nicotina, sino más bien los muscarínicos. En el tanto que el caso del simpático vamos a tener los adrenérgicos, tanto alfa como beta. Entonces, en el corazón, hablando ya específicamente del corazón, el sistema nervioso simpático se encarga de aumentar la frecuencia y aumentar la fuerza, en tanto que el parasimpático disminuye la frecuencia y disminuye la fuerza. Generalmente, no es que uno actúe sobre el otro, sino que más bien ambos están actuando al mismo tiempo en cierta proporción, y cuando uno se activa, comienza a predominar sobre el otro. Por ende, sus funciones predominan y obtenemos un efecto fisiológico. Por eso les puse la analogía de esta balanza. Entonces, cuando activamos al sistema nervioso parasimpático, que va a activar a los receptores muscarínicos, observamos como aquí, en este punto, aplicamos estimulamos al nervio vago para que el nervio vago liberara acetilcolina sobre el corazón, y vemos que basalmente tenemos una frecuencia de 24 y una fuerza de 0.58. Y después de un minuto, observen cómo tuvimos 14 de frecuencia y 0.29 de fuerza de contracción. ¿Y cómo es que funcionó esto? Prácticamente lo que hacemos
es activar a este receptor de acetilcolina. El receptor de acetilcolina fija la acetilcolina y se une, activa a la proteína G. La proteína G alfa, por su parte, se divide en alfa y complejo beta gamma. La parte alfa, que es la parte activa del receptor, lo primero que va a hacer es va a activar un canal de potasio. Cuando activa el canal de potasio, lo que hace es sacar carga positiva del interior de la célula cardíaca. ¿Y qué es lo que genera? Que se hiperpolarice. Es de una revista brasileña, por eso dice hiperpolarizado. En tanto que otra subunidad alfa lo que va a hacer es inhibir a la adenilatociclasa. Por lo tanto, no se va a formar AMP cíclico. Por lo tanto, no se va a formar la fosforilación. Al no fosforilarse, se inhibe la respuesta biológica. Es decir, al hiperpolarizar, disminuimos tanto fuerza cardíaca a cargo del cardiocito de conducción como frecuencia cardíaca a cargo del de conducción. Entonces, este es un poquito un esquema más complejo que incluso involucra subunidades catalíticas y regiones de transcripción dentro de las células cardíacas, pero en pocas palabras lo que hacemos es activar canales de potasio, sale carga positiva y se hiperpolariza. Este efecto ocurre tanto en la célula de conducción para disminuir la frecuencia cardíaca, como en la célula de trabajo para disminuir la fuerza de contracción. Es por eso que la acetilcolina, al hacer acción sobre el muscarínico tipo 3, tiene un efecto así. ¿Y en qué momento se activa el sistema parasimpático? Es la analogía del tigre. Por ejemplo, ustedes están relajados, están sentados, ahí está su sistema parasimpático activo. Están digiriendo comida, su corazón actúa de forma lenta, están relajados, están pensando, etc. Sin embargo, si un tigre comienza a perseguirlos, de inmediato se activa el sistema nervioso autónomo simpático para que su corazón lata más rápido, para que de esa manera haya más sangre disponible en las extremidades y puedan correr más rápidamente, para que les llegue más sangre al cerebro y tomen decisiones más rápidas y acertadas. En tanto que otras funciones menos importantes, como digerir comida o orinar, se inhiben, porque imagínense que se orinan mientras están corriendo, mientras los persigue un tigre, pues no sería para nada lo adecuado. Entonces, eso es más o menos lo que hace el sistema nervioso autónomo. Dependiendo de la situación, te asegura la supervivencia. La siguiente maniobra es aplicar atropina. ¿Qué es la atropina? La atropina es un receptor es un bloqueador competitivo de los receptores muscarínicos tipo 2. Al bloquear el receptor muscarínico, el corazón no se hiperpolariza. Por lo tanto, el corazón se hace más excitable. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, vemos cómo tenemos aquí un registro basal, un registro basal, y vemos que tenemos una frecuencia cardíaca de 36 y una fuerza de contracción de 0.52 gramos. Vemos que después de aplicar atropina y bloquear al receptor muscarínico, empieza a predominar el sistema simpático. Por lo tanto, la frecuencia aumenta a 49 latidos por minuto y a una fuerza de 0.55. Después, si aplicamos acetilcolina, como el bloqueo es competitivo, bueno, después de más tiempo todavía, la frecuencia comienza a estabilizarse, pero la fuerza de conducción es todavía mayor. Entonces, lo que observamos en este caso es precisamente que la atropina, esta es la fórmula química de la atropina, bloquea el receptor muscarínico. Por lo tanto, no se activa el canal de potasio y por lo tanto no se hiperpolariza, lo que nos genera que el sistema simpático predomine. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no.
Muy bien, cualquier cosa que no les vaya quedando lo suficientemente claro, me dicen y lo volvemos a explicar sin ningún problema. Muy bien, entonces a continuación nuestra siguiente maniobra va a ser estudiar lo que les decía. El músculo cardíaco no se tetaniza. El músculo cardíaco tiene una protección para tetanizarse. Porque imagínense que su corazón se tetaniza después de un esfuerzo prolongado, se morirían de inmediato, no podrían correr sin morirse. Entonces, para eso tenemos algo conocido como periodo refractario. El periodo refractario se define como un periodo de tiempo en el cual, por más que estimules, no obtienes otra respuesta. ¿Y a qué se debe que no obtengas otra respuesta? A que los receptores, a que los canales voltaje dependientes se saturan. Es decir, después de un determinado estímulo, los canales dejan de ser sensibles, se inactivan. ¿Para qué? Para que no podamos obtener mayores respuestas. Ese es el mecanismo por el cual el corazón se protege de tener eventos conocidos como extrasístoles o de tetanizarse como tal, lo cual sería, les digo, fatal. El periodo refractario se divide en absoluto y relativo. El absoluto es el periodo de tiempo en el cual ningún otro estímulo logra hacer que el corazón se vuelva a contraer. En tanto que el refractario es un periodo en el cual estímulos muy, muy grandes hacen que el corazón vuelva a latir. A eso se refiere el periodo refractario. Y ya viéndolo en un esquema, vemos, por ejemplo, aquí tenemos un periodo refractario absoluto, PRA. Vemos cómo aquí obtuvimos un estímulo, estimulamos eléctricamente el corazón. Y vean, no pasó absolutamente nada, el corazón siguió. Sin embargo, si estimulamos durante la diástole, aquí estimulamos durante la sístole, por lo tanto tuvimos un periodo refractario absoluto. El periodo refractario relativo aparece durante la diástole, cuando los canales de voltaje comienzan a estar disponibles. Entonces, si estimulamos justo en el momento en el cual el corazón se está relajando y por ende los canales comienzan a estar disponibles, llegamos y obtenemos este fenómeno que son las extrasístoles. Sin embargo, observen cómo a pesar de que sí logramos que se contraiga o que se generen extrasístoles, aún así no se tetaniza, a diferencia del músculo cardíaco, del músculo esquelético. Este es un sistema, como les digo, de protección para evitar que nuestro corazón se tetanice y por ende perdamos la vida de un paro cardíaco. A continuación estudiamos el efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura era lo que les decía, es termodinámica básica. Mayor temperatura, mayor frecuencia de contracción. ¿Por qué? Mayor frecuencia cardíaca, perdón. ¿A qué se debe esto? Porque a mayor temperatura los átomos se mueven más rápido, los procesos se aceleran. De hecho, si alguno de ustedes ha estudiado química, el mejor catalizador de las sustancias, de las reacciones químicas es precisamente la temperatura. Por eso muchas reacciones químicas se aceleran poniéndolas en fuego, en calor. En tanto que si las ponemos a temperatura fría, las reacciones químicas son más lentas, los procesos son más lentos, los átomos se mueven más lentos, por ende la frecuencia cardíaca va a disminuir. ¿Cómo vamos a hacer esto de la temperatura? Si quedamos que a la rana no le afecta tanto, literalmente bañando el corazón en agua caliente, que para la rana es agua a 25 grados, y agua fría a temperatura de 5 grados. Entonces aquí tenemos cómo es un registro a temperatura, es como se vería un registro a temperatura fría, como poco a poco la frecuencia cardíaca va disminuyendo y cómo cuando aplicamos calor, tanto la fuerza como la frecuencia aumentan paulatinamente. Muy bien, hasta aquí todo bien. Sí. Muy bien, ahora vamos a estudiar drogas, es decir, medicamentos. Drogas en inglés no es una palabra tan fuerte como en español, y iones. Entonces vamos a registrar acetilcolina y vamos a registrar adrenalina. Primero empezamos con la adrenalina. Aplicamos aquí adrenalina, dejamos un periodo de latencia y después, que sería hasta el fin de esta parte, y después observamos cómo precisamente la frecuencia de contracción y la fuerza de contracción fueron incrementadas, es decir,
de tener una frecuencia de 46 y una fuerza de 67, llegamos incluso a una frecuencia de 54. Y aquí vemos el efecto, como a mayor frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción disminuyó a 53. ¿Por qué? Porque les digo que los recursos no se logran optimizar si acelera los procesos tanto. ¿Cómo actúa? La adrenalina actúa en el caso del músculo cardíaco, actuando sobre un receptor adrenérgico de tipo beta. Sí, déjenme asegurarme, sí, el beta 1. Entonces, ese es el receptor beta 1. Llega a nuestro rombito, que es adrenalina. Activa el receptor, se activa la proteína G. La proteína G activa a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa forma AMP cíclico y vamos a tener tres efectos del AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar un canal de calcio, va a activar un canal de sodio y va a activar a las troponinas, que a su vez generan mayor calcio. Al haber más calcio disponible, la fuerza de contracción aumenta durante un corto periodo de tiempo. Además de que al haber más calcio, en el caso de las corrientes Fonny se aceleran porque recordamos que el calcio se activa, que la corriente Fonny, el calcio era el que activaba el potencial de acción. Entonces ese es el efecto de por qué activamos canales de calcio en los cardiocitos, para tener mayor frecuencia. En el tanto que en el caso de los cardiocitos de trabajo, como el calcio aquí lo que haría sería alentar el proceso, lo que hacemos es activar a los canales de sodio, que eran los que iniciaban el proceso. Aquí igual les digo, fui poco a poco subiendo la complejidad molecular, por si a alguien le interesa ese rollo de la complejidad molecular. Aquí era lo que les decía. Lo que vamos a estimular con el sistema nervioso simpático es estimular al canal de calcio para que aumente la intensidad de esta corriente Fonny y por lo tanto aumente la frecuencia cardíaca, y mediante el calcio y mediante el sodio activamos este componente del cardiocito de trabajo para aumentar de esa misma manera la frecuencia cardíaca. Después vamos a aplicar cloruro de calcio y después cloruro de potasio. Vamos a observar, el cloruro en este caso funciona como vehículo. Para poder estudiar por separado el efecto del calcio y el efecto del potasio. En el caso del calcio vamos a observar cómo disminuye la frecuencia cardíaca, pero aumenta la fuerza de contracción. Aquí estamos aplicando literalmente calcio. ¿Qué es lo que observamos? Que la frecuencia cardíaca bajó, pero bueno, no bajó significativamente, tampoco se aplicó perdón, ya me hice bolas. Sí. Aplicamos calcio y vemos después de determinado momento cómo la frecuencia cardíaca bajó y cómo la fuerza de contracción aumentó. Aquí lo tenemos, la fuerza de contracción subió y tal. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, la frecuencia cardíaca baja, ¿por qué? Porque la meseta que ocurría en el cardiocito de trabajo es a base a calcio. Si tenemos más calcio disponible, esta meseta lo que hace es alargarse. Es por eso que aumenta la frecuencia cardíaca, porque los procesos se hacen más lentos. En tanto que, de igual forma, a nivel de la corriente Fonny, al hacer esta corriente de calcio más incrementada, lo que hacemos es que necesitemos aún más potasio para regresar al inicio, y de que recuperamos más potasio, ocurre más tiempo. Es por eso que la frecuencia de contracción cardíaca disminuye. En tanto que con el potasio, ¿qué es lo que esperamos observar? Con el potasio lo que vamos a observar es que vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el potasio va a hiperbolizar tanto cardiocito de trabajo como cardiocito de contracción. Y como el corazón no se puede contraer en lo absoluto porque está totalmente hiperpolarizado, está totalmente bloqueado, generamos un paro cardíaco en diástole. En tanto que con el calcio,
como lo único que hacemos es que sí permitimos que se dé perfecto la contracción, pero aumentamos el tiempo en el cual está contraído, generamos un paro cardíaco en sístole. Entonces aquí tenemos el efecto de potasio que se ve muchísimo mejor. Vemos cómo después de los 7 minutos pasamos de una frecuencia de 38 a una frecuencia de 19 y una fuerza de contracción de 45 a una frecuencia de una fuerza de 0.24. Entonces así es como observamos cómo el potasio al hiperpolarizar las células cardíacas, tanto de contracción como de conducción, aumentamos fuerza y disminuimos fuerza y disminuimos frecuencia, generando así un paro cardíaco en diástole, perdón. Y finalmente la última maniobra aquí es un videíto en el cual observamos al corazón latiendo. In vitro, es decir, antes de sacrificar al animal, aplicando una solución de cloruro de potasio para detener al corazón, que observamos cómo se ve el corazoncito latiendo. Y vemos cómo precisamente ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, estas serían las maniobras del día de hoy. Igual les digo, traté de irme un poquito más rápido para no quitarles mucho tiempo y no excedernos del tiempo de clase normal. Pero igual, en esas diapositivas ya está grabado y ahí sí anuamos muchísimo a lo molecular y a los procesos intermedios que aquí no vimos. De igual manera, habrá un video disponible para que vean cómo se van haciendo las maniobras manualmente. Entonces, antes de que se me vayan, déjenles paso el video que les digo de potencial de acción, para que lo vayan revisando. El videíto de potencial de acción, que les digo, para que vean cómo se hace la disección de un nervio, para que vean cómo se ven las maniobras en vivo, y no solamente se queden con lo que se ve en el NERV, sino que vieran como tal, como, no solo en una computadora, sino también cómo se hacen las cosas en la vida real, cómo se probaron todas esas leyes de contracción de nervios. Y de igual manera les digo, en unas semanas ya estará el video de corazón también para que lo puedan ver. Entonces, en lo que les voy pasando el material, ¿alguien tiene alguna pregunta? Supongo que vamos a hacer la práctica igual a la pasada, ¿no? ¿O cómo? Indicador. De lo que lleva el reporte, sí, ahorita específico. Ok. Bueno, de lo que acabo de explicar, no. Bien, en el chat les acabo de poner el video de potencial de acción nervioso para que lo revisen y déjenme les subo aquí a la parte de archivos del Teams, en la parte de, en la carpeta de presentaciones, déjenme de una vez les subo, déjenme de una vez les subo esta. Esta es la práctica número 7. No sé por qué el doctor primero quiso ver músculo cardíaco que músculo liso, pero de igual forma no hay problema. Aquí ya tenemos el material preparado. Se lo subo. Les va a pasar la pura presentación y después les subo con calma la presentación con los audios. Les digo el nombre del archivo es práctica 7. Porque, bueno, en orden esta debería ser la práctica número 7. Muy bien, entonces para el reporte, ¿qué va a llevar el reporte? ¿Qué va a llevar la práctica?
Igual es completamente en equipos, así que para la discusión de las maniobras, pues se dividen como ustedes gusten. En el marco teórico me van a describir las diferentes, bueno, cómo funciona el cardiocito de trabajo, cómo funciona el cardiocito de conducción. Los resultados, pues aquí ya tienen las capturas de pantalla del registro, entonces es copiarlo y ponerle al lado un cuadrito en donde se explique lo que pasó, ¿no? Cómo se hizo el procedimiento y al lado el registro fisiológico, que es lo que les presenté aquí en la presentación. Las discusiones, que es la explicación fisiológica de cada uno de los fenómenos experimentales. Para esto, como con ustedes es la fisiología más elemental, y generalmente los artículos ya vienen con un poquillo de profundidad molecular. Claro que si a ustedes les gusta lo molecular, van por mí encantado, a mí me encanta lo molecular, se pueden dar tranquilamente. Van a utilizar al capítulo 9 del libro de Fisiología Médica de Guyton. Son poquitas páginas, me parece, inicia en la página 109 y termina en la página 120. Entonces son prácticamente 10 páginas. Obviamente no van a leer, no es resumen del capítulo, únicamente del capítulo van a sacar las partes importantes, las partes que discutimos en la práctica. Ya si algo no viene en esa parte, lo buscan en otros artículos, en páginas de universidades, etcétera. Específicamente hablando de lo que es para esta práctica, sería de la página 109 hasta la página 112. Entonces, de ahí pueden sacar buena información. De igual forma, no es la única fuente, tienen que buscarla en otras partes. Después en las conclusiones, igual por puntos o escritas en párrafo de lo que se aprendió de forma concreta de cada maniobra. Por ejemplo, en la aplicación de cloruro de potasio. El potasio tiene un efecto de aumentar la hiperpolarización de la célula cardíaca, por lo tanto disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción, produciendo un paro cardíaco en sístole. Esa sería una conclusión de la maniobra de cloruro de potasio. Es algo similar con con cada una de las demás maniobras. Les digo, esto lo pueden hacer todo escrito en un párrafo, o si no quieren hacerse bolas con los nexos o cómo unir cada oración, pueden hacerla punto por punto. El cuestionario me van a poner el mecanismo de acción de la atropina y para la cita en formato Vancouver. De hecho, estuve viendo en el grupo, no sé por qué, estaban teniendo algunos problemitas el domingo que estaban entregando la práctica. Me parece que era la de nervio. Sí, porque la de hoy era la de unión y la de músculo. Me pareció que estaban teniendo problemas para citar, entonces si quieren les comparto para que no se hagan tantas bolas. Esta es una página, igual ahorita se las paso, que es para citar. Es totalmente gratis, lo único que te piden es que el bloqueador de anuncios lo tengas desactivado. Por obvias razones ya vieron cómo la página genera ingresos. Entonces, tienen la página así, le dan aquí donde dice manualmente, le ponen esperen, dejen que cargue. Le ponen aquí en agregar nueva referencia y aquí seleccionan si fue de un libro o si fue de un artículo, que en este caso, como les decía, sería puede ser artículo de enciclopedia o generalmente como los artículos están en los journals de las páginas, por ejemplo del Sevier o de PubMed, etcétera, ponen aquí, luego seleccionan manualmente y lo van llenando automáticamente. De esa forma es más fácil y luego le dan cita completa y nada más la copian y la pegan. Ya para que no se hagan tanta bola. Igual también pueden utilizar otros como Mendeley o incluso también les busco cualquier artículo, por ejemplo,
Por ejemplo, no sé, de Frank Stalin Mechanism es un ejemplo, no es para que lo usen. Y ustedes quieren usar este artículo para su práctica, descargan la extensión de Google Académico, así se llama, nada más le ponen aquí citar y la copian y la pegan. Entonces es otra forma también de citar de forma más rápida. Entonces para que no haya como las mismas tensiones por estar citando. Déjenles paso igual de nuevo la página otra vez para que no batallen tanto. Muchas gracias. Muy bien, entonces dejen terminar la grabación.